En el capítulo de hoy hablamos con la historia, no la historia de los libros de texto aséptica y lejana, sino la historia cruda, la que huele a pólvora y a billetes húmedos escondidos en caletas. Hoy no estamos aquí para juzgar desde un tribunal, sino para entender la mente de quien puso en jaque a todo un país. Tengo delante de mí a alguien que no necesita presentación, aunque su nombre evoca tanto terror como fascinación. Hoy vamos a hablar de tú a tú. Bienvenido. O mejor dicho, ¿cómo te sientes al volver a tener un micrófono enfrente después de tanto tiempo? Me siento tranquilo. La tranquilidad es un lujo que pocos pueden pagar, y créeme, yo pagué un precio muy alto por ella. Estar aquí, hablando contigo, es solo otra forma de hacer negocios, pero esta vez el negocio es la memoria. La gente habla mucho, escriben libros, hacen series, pero pocos saben lo que pasaba por mi cabeza cuando miraba las luces de Medellín desde la hacienda. Así que pregúntame lo que quieras. No tengo nada que esconder, ya no. Vamos a empezar por el principio, porque es fácil ver al monstruo o al mito, pero difícil ver al chico de Río Negro. Naciste en el 49, una época complicada. ¿En qué momento ese muchacho decide que las reglas normales no aplican para él? ¿Fue ambición pura o fue necesidad? Fue visión, la necesidad la tienen todos. Mira a la gente en las comunas, nacen con hambre y mueren con hambre. Yo no quería eso. Yo crecí viendo cómo funcionaba el mundo real, no el que te cuentan en la escuela, en Río Negro y luego en Medellín. Entendí rápido que si esperas a que te den una oportunidad, te mueres esperando. Empecé con cosas pequeñas, sí, contrabando, lápidas, lo que fuera. Pero no era por ser un criminal, era por ser eficiente. Si el sistema no te deja entrar por la puerta, entras por la ventana o tumbas la pared. Pero de tumbar una pared a controlar el 80% de la cocaína mundial, hay un abismo. En los años 80, Forbes te puso en su lista de los hombres más ricos del mundo. Hablamos de miles de millones de dólares. ¿Cómo se procesa eso mentalmente? ¿Llega un punto en el que el dinero deja de ser dinero y se convierte en otra cosa? El dinero es papel. Al principio, claro, te deslumbra. Compras carros, fincas, animales exóticos. Quieres que el mundo vea que triunfaste. Pero llega un momento, y esto te lo digo muy en serio, en que el dinero se vuelve un problema logístico. Teníamos tanto efectivo que gastábamos miles de dólares solo en ligas de goma para atar los fajos. Se pudría en los escondites. Ahí es cuando entiendes que el dinero es poder. No se trata de qué puedes comprar, sino de a quién puedes comprar. Se trata de tener la capacidad de decir, hágase, y que se haga. Esa era mi verdadera droga, no el polvo blanco. El control. Hablas de control y eso me lleva inevitablemente a tu faceta política. En el 82 llegaste a la Cámara de Representantes. Construiste el barrio Medellín sin tugurios, canchas de fútbol, diste casas. Mucha gente te veía como un Robin Hood paisa. Pero, ¿era generosidad genuina o era una estrategia de marketing para blindarte con el apoyo popular? ¿Por qué no pueden ser las dos cosas? Mira, yo venía de abajo. Yo sabía lo que era que el gobierno te ignorara. Cuando yo llegaba a un barrio y ponía luz o construía un techo, yo veía gratitud real en los ojos de esa gente. El Estado colombiano los había olvidado. Yo no. Claro que me servía tener al pueblo de mi lado. ¿Quién me iba a delatar si yo era el que les daba de comer? Pero me dolía la pobreza. Lo que pasa es que la oligarquía, esos de apellidos vinosos en Bogotá, no soportaron ver a alguien como yo, sin abolengo, sentado en el Congreso. Eso fue lo que desató la guerra. No fue el narcotráfico, fue el clasismo. Me humillaron y yo no soy hombre de poner la otra mejilla. Ahí es donde la historia se oscurece. Cuando te expulsan de la política, la respuesta no fue el diálogo, fue el terror. Plata o plomo. Esa frase definió una década.
pero quiero que me expliques algo y quiero que seas honesto. El vuelo de Avianca 203. Murieron más de 100 personas inocentes. ¿Cómo justificas eso? ¿Cómo te vas a dormir pensando que eso fue un acto de guerra? Estás hablando como hablan los jueces. En una guerra no hay inocentes, hay daños colaterales. Yo estaba peleando contra un Estado que quería extraditarme, que quería encerrarme en una celda en Estados Unidos como a un animal. Ellos usaban la ley, yo usaba la dinamita. Lo del avión, el objetivo era César Gaviria. La inteligencia falló. ¿Crees que me gustó? No, pero en ese momento la lógica era simple. Si ellos no sienten miedo, no van a negociar. El miedo es la herramienta más poderosa de negociación que existe. Si tú sabes que yo soy capaz de todo, me vas a escuchar. Fue brutal, sí. Pero ellos también fueron brutales con mi familia, con mis socios. Es escalofriante escucharte racionalizarlo así. Dices que era una guerra, pero una guerra asimétrica, donde la sociedad civil ponía a los muertos. Sin embargo, llegamos al 91. Te entregas. Construyes la catedral. Eso parecía una burla, una prisión diseñada por ti, con tus guardias, tus lujos. ¿Realmente pensaste que podías manejar el país desde una cárcel dorada para siempre? No era una cárcel, era un refugio. Yo me entregué para evitar la extradición, que era mi único miedo real. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Siempre lo dije. La catedral fue mi obra maestra de negociación. Tenía el control, seguía operando, recibía visitas, hacía fiestas, pero cometí errores. Me confié. Pensé que el gobierno respetaría el acuerdo indefinidamente, pero la presión de los gringos era demasiada. Cuando supe que me iban a trasladar, que me iban a traicionar, tuve que salir. Y ahí empezó el final. El final. Diciembre del 93. Un tejado en Medellín. Hay muchas teorías. Unos dicen que te mató el bloque de búsqueda, otros dicen que fueron los Pepes, e incluso tu familia dice que te suicidaste. Mirando atrás a ese día, ¿te arrepientes de no haber parado antes? ¿Valió la pena terminar acorralado, solo y descalzo sobre un tejado por mantener ese imperio? ¿Arrepentirme? El arrepentimiento es para los que tienen tiempo de pensar en el hubiera. Yo viví 3 vidas en una sola. Hice temblar a un país. Cambié la historia del narcotráfico mundial. Fui amado y fui odiado con la misma intensidad. Ese día en el tejado, ya estaba cansado. Llevaba años corriendo, sin ver a mi familia tranquila. Quizás la muerte fue el único descanso real que tuve. Si valió la pena, mira el mundo hoy, el negocio sigue, la violencia sigue. Yo solo fui el más visible, el que se atrevió a desafiar el orden establecido. Si yo no hubiera existido, otro habría ocupado mi lugar. El mercado no perdona el vacío. Es una visión muy cínica, pero quizás realista. Has dejado una marca imborrable. Hoy en día tu rostro está en camisetas, en series de televisión, eres un ícono pop, pero también eres una cicatriz abierta para miles de víctimas. ¿Qué le dices a esa generación que te ve como un héroe rebelde? ¿Están equivocados? Les digo que no confundan la rebeldía con la libertad. Yo fui un rebelde, sí, pero mi libertad costó sangre. Si me ven como un héroe, es porque ven el poder, el dinero, el desafío a la autoridad. Eso seduce, pero no ven las noches sin dormir, la paranoia, el tener que moverte cada 2 horas para que no te rastreen una llamada. Ser el patrón no es un cuento de hadas, es una carga muy pesada. Que aprendan de mi astucia, de mi capacidad de organización, pero que entiendan que el camino del plomo siempre termina mal. Siempre. Has mencionado algo clave, el impacto geopolítico. Tu guerra transformó la política antidrogas. Básicamente obligaste a Estados Unidos y a Colombia a colaborar de una forma que nunca antes habían hecho. ¿Te sientes responsable de la militarización de la lucha contra las drogas? Yo fui el catalizador. Antes de mí, el negocio era discreto. Yo lo hice ruidoso. Obligué al Estado a quitarse la máscara. Demostré que el sistema judicial era débil y corrupto.
Claro que por mi culpa se militarizó todo, porque no tenían otra forma de combatirme. Pero fíjate en la ironía. Gastaron miles de millones, murieron miles de policías y soldados. ¿Y se acabó la droga? No, sigue fluyendo. Yo solo demostré que la prohibición crea imperios como el mío. Mientras sea ilegal, habrá otro Pablo Escobar, tal vez sin bigote, tal vez hablando otro idioma, pero la dinámica económica es invencible. Es inquietante pensar que en el fondo te veas solo como un empresario en un mercado prohibido. Pero hablemos de la manipulación social. Tenías una capacidad única para manejar la narrativa. Controlabas medios, comprabas silencios, creabas ruido. Hoy en día con las redes sociales, ¿crees que hubieras sido más poderoso o te habrían atrapado más rápido? Esa es una pregunta interesante. Con la tecnología de hoy, la inteligencia artificial, los satélites, los drones, es difícil esconderse, pero también es más fácil manipular. Yo tenía que comprar periódicos o mandar comunicados. Hoy, con un teléfono, podría haber puesto al pueblo en la calle en 5 minutos. El poder de la desinformación hoy es brutal. Tal vez me habrían atrapado antes físicamente, pero mi mensaje, mi leyenda, se habría esparcido más rápido. La gente cree lo que quiere creer y yo siempre supe darles algo en que creer. Tienes razón en que la narrativa es poderosa. Para ir cerrando, quiero tocar un tema más personal, tu familia. Al final todo lo que hiciste decías que era por ellos, pero les dejaste un legado de persecución y exilio. Si pudieras volver a ese momento en Río Negro, sabiendo el costo que pagarían tu esposa y tus hijos, ¿tomarías el mismo camino? Silencio breve. Esa es la única pregunta que me hace dudar. La familia es sagrada. Yo quería darles el mundo y terminé quitándoles la paz. Ver a mi hijo tener que cambiarse el nombre, a mi esposa peregrinando por aeropuertos sin que nadie los recibiera. Eso duele más que cualquier bala. Tal vez, y solo tal vez, habría buscado el poder de otra forma. Pero la ambición es un animal hambriento. Cuando empiezas a alimentarlo no puedes parar. Lo hice por ellos, pero al final fui yo quien los condenó. Esa es mi verdadera condena, no la muerte. Una condena que resuena más allá de tu tumba. Nos has dado mucho en qué pensar. Hemos recorrido la psicología de tu poder, la violencia como herramienta política y la delgada línea entre el criminal y el mito. Antes de despedirnos, una última reflexión. Medellín ha cambiado. Colombia ha cambiado. ¿Cómo quieres que te recuerden realmente? No la camiseta, no la serie. Tú el hombre. Que me recuerden como un hombre que no aceptó el destino que le impusieron. Un hombre que demostró que un campesino puede arrodillar a una nación. Que me recuerden con mis luces y mis sombras, porque al final todos tenemos un poco de ambas. Fui un bandido, sí, pero fui un bandido que amó a su tierra a su manera torcida. La historia me juzgará, pero el pueblo nunca olvida a quien le dio la mano cuando nadie más lo hacía. Y con esa imagen nos quedamos, la de un hombre que quiso ser Dios y terminó siendo un fantasma que todavía recorre las calles de Medellín. Gracias por esta conversación tan franca. A nuestros oyentes les dejo esta pregunta. ¿Es el monstruo el que nace o es la sociedad la que lo crea para luego tener a quién culpar? Esto ha sido una inmersión en las sombras. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otra historia que creían conocer. Hasta siempre. Y recuerden, la realidad siempre supera al mito.